La investigación alrededor de lo sucedido en 1974 a toda una familia en el estado de Oregón, Estados Unidos, ha mantenido intrigados a profesionales y curiosos por casi 50 años. Richard Cowden, de 28 años, su esposa Belinda, de 22, y sus hijos David, de 5, y la pequeña Melissa, de solo 5 meses, emprendieron un viaje de descanso en las montañas Siskiyou, cerca de Carberry Creek Cooper. La joven familia planeaba acampar en un marco natural, aprovechando el fin de semana largo del día de trabajo. Llegaron a su destino entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre de 1974, pero nunca regresaron. En abril de 1975, 7 meses después, sus cuerpos fueron descubiertos a unos 11 kilómetros del campamento, conformando una extraña escena. El caso de la familia Cowden no ha sido resuelto y fue descrito como uno de los casos de asesinatos más misteriosos de la historia de Estados Unidos. Fragmentos de la noche. Las montañas Siskiyou se ubican en el noroeste de California y el suroeste de Oregón, y se extienden en un arco de aproximadamente 160 kilómetros desde el este de Crescent City, California, hasta los condados de Josephine y Jackson en Oregón. Se trata de una región con grandes bosques y una variada fauna, un lugar de enorme belleza que resultaba perfecto para la clase de excursión que los Cowden tenían en mente, pero también un gran obstáculo para resolver un crimen. Richard Cowden trabajaba como camionero, transportando madera, un trabajo que lo mantenía lejos de su familia por largos periodos. El día del trabajo fue una ocasión ideal para recuperar el tiempo perdido y trasladarse desde su residencia en Wade City, en el mismo estado de Oregón, hasta las montañas. Una circunstancia afortunada, al menos eso pareció al principio, les permitió realizar el viaje. Richard iba a trabajar ese fin de semana, realizando un camino de grava en la casa, pero el camión que debía transportar la grava se averió, y librado de la tarea, montó a la familia en su camioneta Ford de 1965 y partieron a acampar, una actividad que la pareja hacía cada vez que tenían ocasión. El domingo 1 de septiembre de 1974, Richard y el pequeño David fueron a pie a Cooper General Store alrededor de las 9 de la mañana para comprar leche. Luego salieron de la tienda y regresaron a su campamento. Esa fue la última vez que vieron a los miembros de la familia Cowden. Esa noche, la madre de Belinda, quien vivía a menos de 3 kilómetros del campamento, esperaba que la familia cenara con ella de camino a casa, pero los Cowden no aparecieron, y preocupada, la mujer fue al campamento para ver si había algún problema, pero no había señales de su hija ni de Richard. La camioneta estaba estacionada y las llaves estaban abandonadas sobre una mesa de picnic. En el suelo había un recipiente de plástico con agua fría y el bolso de Belinda estaba junto a las llaves del vehículo. También había una bolsa de pañales y una estufa de campamento. A un lado encontró un cartón de leche a medio terminar, que coincidía con el comprado en la tienda ese mismo día. Pero lo que convenció a la mujer de que algo estaba terriblemente mal fue un hallazgo que hizo en la hierba junto a la mesa de picnic. El reloj de Richard, un modelo bastante costoso, estaba abandonado junto a su billetera. La mujer estuvo buscando por los alrededores del campamento por cerca de 1 hora, pero al no encontrar ningún rastro de los Cowden, abandonó el lugar y se dirigió a notificar a las autoridades. El sheriff, varios agentes de policías y representantes de la oficina del Distrito 3 de la Policía Estatal de Oregón llegaron poco después. Registraron el área hasta que oscureció, pero no encontraron ningún indicio de qué pudo haber pasado con los Cowden. El teniente Mark Kisser, quien dirigió el caso, afirmaría más tarde que la investigación se había retrasado debido a la falta de indicios de que pudiera haber ocurrido algo violento en el campamento. Un policía estatal, el oficial Erickson, recordó: ese campamento era espeluznante, incluso la leche todavía estaba en la mesa. A la mañana siguiente, el 2 de septiembre, el dueño de la Cooper General Store, donde Richard había comprado la leche el día anterior, escuchó rasguños en la puerta principal.
Se trataba de un Basset Hound, en cuyo collar había una placa con el nombre Droopy. Era la mascota de los Cowden, pero de sus dueños no había rastro. La búsqueda de esta familia fue una de las más importantes en la historia de Oregon. En la investigación participaron la policía estatal y local, los exploradores Scouts. El Servicio Forestal de Estados Unidos registró 40 kilómetros de caminos y senderos que salían del campamento o se encontraban razonablemente cerca. Helicópteros y aviones sobrevolaron el área, equipados con cámaras de visión infrarroja. A pesar de todo ese despliegue, el único rastro de los desaparecidos seguía siendo Droopy, la mascota. El 7 de septiembre, la búsqueda oficial fue suspendida, pero un gran número de amigos y familiares de los desaparecidos continuaron registrando el área durante fines de semana y vacaciones para continuar rastreando por su cuenta. La incógnita seguía como al comienzo. Nada de la vida de los Cowden había salido a la luz, como para sugerir una línea de investigación. No tenían dudas. Richard pagaba todo a tiempo y tenía ingresos suficientes como para mantenerse cómodamente. Era poco probable que quisiera desaparecer por su propia voluntad. Además, habían dejado atrás todas sus pertenencias. La billetera y el reloj de Richard y la cartera de Belinda no habían sido tocados, por lo que un robo también parecía descartado. Se dragaron los arroyos y no se halló ningún cuerpo. El ahogamiento accidental tampoco parecía ser la respuesta. Las autoridades no tenían ninguna respuesta para dar, y el caso era tan hermético que nadie se los reprochaba. Era un auténtico callejón sin salida. Como suele suceder, las respuestas llegarían 7 meses después, a través de alguien que no tenía nada que ver con la investigación. En este caso, 2 buscadores de oro que caminaban por el bosque cerca de Carberry Creek. Al cruzar el bosque, los 2 hombres hallaron algo que en ese primer momento no asociaron con la desaparición de la familia: el cuerpo en descomposición de un hombre adulto. El cuerpo estaba atado a un árbol en una ladera empinada, a unas 7 millas del lugar del camping donde se habían instalado los Cowden. En una pequeña cueva cercana se descubrieron los cuerpos de una mujer adulta, un niño y un bebé. La entrada de la cueva había sido sellada con rocas para disfrazarla y ocultar los cuerpos de la vista. Los cuerpos fueron identificados gracias a los registros dentales. Se realizaron las necropsias, pero estas trajeron una vez más nuevas preguntas. Belinda y el pequeño David habían fallecido como resultado de disparos de bala calibre 22. La bebé, en cambio, halló su final a causa de un traumatismo cráneoencefálico, pero los estudios sobre los restos de Richard no pudieron determinar la causa del deceso. Una idea comenzó a tomar fuerza. Existía la posibilidad de que Richard pudiera haber asesinado a su propia familia. De inmediato, los detectives buscaron en el área algún arma de fuego. Si Richard fuera el responsable del deceso de su familia, entonces el arma no podía estar lejos. Pero la búsqueda fue en vano. Nunca apareció ningún arma en la escena del crimen. El teniente Marquiser dio declaraciones donde ponía de manifiesto la frustración del equipo. Toda la naturaleza de este asunto huele raro, dijo. Luego agregó algo inquietante. Dijo que la policía sabía muchas cosas que no se sentían libres de discutir. Las autoridades especulaban con que Richard y David regresaron al campamento después de su viaje a la tienda, y la familia fue a nadar al adyacente río esa misma mañana. Poco tiempo después, probablemente antes del mediodía, la familia fue secuestrada a punta de pistola, casi con seguridad por alguien que no conocían. Kizar planteó la hipótesis de que tal vez los condujeron a cierta distancia, los obligaron a subir la pendiente, donde fueron encontrados, y al menos les dispararon a 3 de ellos. Una familia de Los Ángeles llegó al campamento a las 5 de la tarde del 1 de septiembre, y mientras paseaban esa noche por el parque, vieron a 2 hombres y una mujer en una camioneta. Actuaron como si estuvieran esperando que nos fuéramos, y francamente, nos pusieron nerviosos, así que seguimos adelante, dijeron a la policía. Debido a la ubicación de Belinda y los cuerpos de los niños dentro de la cueva, el teniente Kizar sospechó que el responsable era un residente que conocía el área y sabía de la existencia de un lugar donde ocultar los cuerpos. Pero poco después de que se recuperaran los restos de la familia,
Uno de los voluntarios en la búsqueda le dijo a la policía que él había registrado la cueva en septiembre de 1974 y que no estaban allí en ese momento. Para confirmar la historia, la policía hizo que el hombre los llevara a la cueva donde había registrado. Pensaron que podía tratarse de una confusión, pero era la misma donde se habían descubierto los cuerpos. Solo hubo un sospechoso en el caso de la familia Cowden. Se trataba de Dwayne Lee Little, un hombre con antecedentes penales que había obtenido la libertad condicional de la Penitenciaría Estatal de Oregón en Salem el 24 de mayo de 1974, 3 meses antes de las desapariciones de los Cowden. El 2 de noviembre de 1974, había abusado y asesinado al adolescente Orla Faye Phipps, de solo 15 años. La policía estatal pudo determinar que Little había estado en Cooper durante el fin de semana del Día del Trabajo. Dwayne Lee Little fue implicado, pero nunca acusado de los asesinatos. La novia de Little le dijo a la policía que lo había visto con una pistola calibre 22 durante la Navidad de 1974 y el 12 de enero de 1975. Su libertad condicional fue revocada después de que ella informó a la policía. Little obtuvo nuevamente la libertad condicional el 26 de abril de 1977 y el 2 de junio de 1980 recogió a una joven embarazada de 23 años llamada Mary Hunter, cuyo coche se había averiado cerca de Portland, en el mismo estado de Oregón. Dwayne la agredió íntimamente y la golpeó brutalmente, pero Mary sobrevivió. Fue acusado y declarado culpable de intento de homicidio y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca cooperó con el tratamiento de salud mental y se negó a hablar de los asesinatos de los que fue acusado. La policía creía que los 2 hombres y la mujer en una camioneta, reportados por la familia de Los Ángeles en el campamento, eran en efecto Little y sus padres, ya que su vehículo coincidía con la descripción proporcionada por la familia. Pero Little y sus padres negaron estar enterados siquiera de las desapariciones de los Cowden. Sin embargo, el hombre de una cabaña cercana afirmó que Dwayne había estado allí el lunes 2 de septiembre de 1974 e incluso había firmado un libro de visitas que guardaba para los visitantes. Floyd Fosberg, un presidiario que compartió celda con Little, afirmaría más tarde que Dwayne le había confesado los asesinatos de los Cowden. Sin embargo, nunca hubo pruebas suficientes para relacionarlo directamente con los hechos. El crimen de la familia Cowden continúa sin resolver. La ciudad de Cooper ya no existe después de que fue inundada para crear el lago Applegate en 1980. Lo que sea que ocurrió en esos bosques ha quedado también bajo las oscuras aguas del misterio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.